Breshut Moray Berabotay. Le pusimos a la clase del día de hoy, si vieron en el chat, las neuronas espejo, ¿no? Bueno, Bezrat Hashem. La perashá de esta semana, Perashat Toledot, habla de los descendientes de Yitzhak, ¿no? ¿Quiénes son sus hijos? Jacob y Esav. Entonces viene el pasuk y nos dice, voy a dividir la clase en tres partes para llegar a la principal, que es las neuronas espejo. El pasuk dice, Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Estos son los descendientes de Yitzhak, el hijo de Abraham. O sea, creo que me quedó más que claro que Yitzhak es hijo de Abraham, ¿no? Pero está diciendo. Viene el pasuk y me dice, el final del mismo pasuk, dice, Abraham holidet Yitzhak. Y Abraham fue el que trajo a Yitzhak. Holides lo trajo al mundo, lo vio nacer, lo procreó. Y obviamente la pregunta es muy obvia. Si el pasuk me dice, Ele Toledot Yitzhak ben Abraham, ya entendí y no necesito que me lo repitas. Viene y me dice, Abraham holidet Yitzhak, está totalmente de más. Es una de las preguntas que más inquieta a los comentaristas. Voy a decir nada más la explicación de Rashi y después a dónde quiero llegar. Rashi explica que había burlones, había gente mala. En cada generación, tristemente, hay gente que le gusta tirar las cosas buenas, los valores positivos, las cosas que realmente valen la pena. ¿Y cómo es la manera más fácil de tumbar al otro? Haciendo burla, haciendo bullying, haciendo chistes, despreciando al otro. ¿Qué decía la gente? ¿Cómo? ¿Sara se embarazó de Abraham? Qué interesante. Tantos y tantos años, decenas de años, estuvo viviendo con Abraham y no se embarazaba. Qué raro. La secuestró Abimelech, regresa de Abimelech y se embarazó de repente. Qué raro. Qué raro. Terminar, así dice Rashi. Letzaneador. Los burlones que querían sobajar, que querían despreciar. Y como pregunta, ¿quién tenía el problema? ¿Sara o Abraham? ¿Quién era el problema? Sara. Abraham ya tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba? Ismael. ¿Cómo de repente ahora la problemática era de Abraham y no de Sara? Si Sara nunca se embarazó, quiere decir que si se embarazó tiene que ser de Abraham. Los burlones, aunque sea que las cosas son absurdas, aprovechan la oportunidad para burlarse y tristemente la gente se la cree. Y tristemente la gente poco pensante, y muchos de ellos son poco pensantes, creen que la burla es verdad y ya lo hacen una realidad. ¿Qué tuvo que hacer Dios para contrarrestar esas burlas? Abraham holidet Yitzhak. Quiere decir, tenía la cara, la fisonomía, eran, como dicen, 2 gotas de agua. En hebreo se dice shtet tipot maim. Igualitos. No puede, como dicen, ya saben cómo dicen en México, ¿no? Si se pierde, se lo regresan a su papá. O sea, porque está igualito, no hay duda. Rabotay, Abraham holidet Yitzhak. Para que la gente no haga burla. Es una explicación. Pero yo tengo otra explicación, que es el punto que quiero empezar a tocar. El pasuk en Perashat Bereshit dice, Ze Sefer Toldot Adam. La misma perashá de esta semana que se llama Toledot, que son generaciones, dice Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las descendencias de la persona. Y ahí cuenta de las 10 generaciones que hubo desde Adán hasta Noah. ¿Qué quiere decir es un libro? ¿Por qué me dice que es un libro? Se puede ampliar mucho este tema, pero quiero llegar a los más importantes. Que todos en la vida escribimos nuestro propio libro. Cada persona durante su vida, cada día de la vida, va escribiendo una nueva hoja de su libro. Y ese libro será la enseñanza, la educación, el ejemplo
para sus hijos y sus descendientes. De Sefer Toldota Adam. Abraham Avinu, regresando al tema, Abraham Avinu vivió una vida no fácil, vivió una vida con muchas pruebas. Y como explicamos la semana pasada, que es un paréntesis, la Mishnah en Pirkei Avot dice, Asara nisionot nitnasa Abraham Avinu. 10 pruebas tuvo Abraham Avinu. Ve'amad bekulam, estuvo parado bien en todas. Hubo la semana pasada una convivencia de la Hebra Kadisha y vino Jajam Shabbat Shihhi a hablar y hizo esta pregunta. No recuerdo el nombre de quién. Y dice, oye, ¿por qué dice 10 pruebas fue probado Abraham Avinu? Nada más Abraham. Sara estaba con él. A lo largo de toda la historia estaba Sara. Y Sara lo apoyó y los cruzaron, lo pasaron juntos. Lo lograron juntos. Lo hicieron juntos. ¿Por qué no dice a Sara? ¿Por qué nada más Abraham? ¿No? Hay una respuesta muy bonita. Que por naturaleza a la mujer le gusta no salir en pantalla. Es la naturaleza de la mujer. No salir. No necesito que me digas. No necesito que me aplaudas. Cualquier mujer, benditas, Melea y Nara, que educan a los hijos, que están el día con día, que se paran en las noches, que se preocupan durante cada situación y situación. La mamá nunca deja de ser mamá. Podemos tener 50, 60 años y la mamá dice, ¿dónde estabas? Y no me hablaste, y estoy preocupada, ¿y qué pasó contigo? Mamá, ya soy abuelo. Sí, mi vida, pero soy tu mamá. ¿Está bien? Así es la realidad. Mamá siempre es mamá y el corazón de mamá siempre estará junto a sus hijos, pero no necesita que le aplaudan, no necesita que la publiquen, no necesita que lo hagan ruido. La mamá es mamá y siempre está detrás de esas mamparas o de ese telón que la que organiza, generaliza, une, hace, forma, es la mamá, sin duda. Y eso generó que la Torá no diga a Sara, porque Kol Kebodá Bat Melech Penima, el honor grande de una mujer está atrás, porque no necesito publicidad. Los directores de las películas no son los actores principales. ¿Y quién se recibe los aplausos? El actor. Perdón, señor actor, si no hubiera ese director de obra, de película, lo que le llamen, él no sabe hacer nada, necesita ser dirigido. Y el director nunca se exhibe, pero es el que más honores se merece. Ese es el concepto de una mujer Bat Israel. Kol Kebodá Bat Melech Penima. Esto, Holid et Yitzhak, esos ejemplos, esa enseñanza, esa manera de vivir, esa manera de enfrentar, esa manera de lograr ser exitoso, eso se lo transmitió a Yitzhak. Otra vez. Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Estos son los descendientes físicos, biológicos. Uno se llama Esav y otro se llama Jacob. Pero independientemente de sus hijos biológicos, y Yitzhak es Ben Abraham, él es el hijo biológico de Abraham, pero toda su enseñanza y trascendencia de vida es Abraham Holidet Yitzhak. ¿Me estoy explicando? Una vez di una clase hace muchos años, muy interesante, muy bonita. No solamente tenemos hijos, sino educamos hijos. A los hijos no hay que nada más traerlos al mundo, sino hay que preocuparse por educarlos. Y no hay que equivocarse en la educación. Hasbe Shalom, errores en la educación puede costar mucho. Y somos responsables de Holidet Yitzhak, de enseñarles, de transmitirles. Y la mejor manera de educar es el ejemplo. Es ser un ejemplo. Que seas un ejemplo de vida, que seas un ejemplo de trato, que seas un ejemplo de moral, que seas un ejemplo de Irat Shamayim, que seas un ejemplo de Midot Tovot, que tú seas el ejemplo. 1000 pláticas no hacen un impacto que una acción.
La acción es la que más vale. Eso es Abraham Holiv et Yitzhak. Ese es el Ze Sefer Toldot Adam. El libro queda plasmado. Y los hijos nunca olvidarán lo que el papá plasmó en el día con día. Y es difícil a veces expresarlo. Pero los hijos muy bien saben cuál es el ejemplo que dan los padres. Y tristemente a veces hay padres que quieren seguir siendo jovencitos o niños a una edad que ya son padres. Y ya tienen que dar un ejemplo diferente. Tienen que dar una visión diferente, una conducta distinta. Todo va caminando en la vida. Esta es, Rabotai, la primera parte de la clase. ¿A dónde, Rabotai? Es donde, a mi humilde opinión, el papá tiene que transmitir ese Abraham Holiv et Yitzhak. Esa es la transmisión. Tengo que inyectar, tengo que lograr impregnar en mis hijos, o en los que tenemos el zehut de poder platicar, en el corazón, la parte más importante de transmisión es la siguiente. Dice Rabotai, la misma perashá, nos cuenta cómo estos dos muchachitos, Jacob y Esav, los primeros años de la vida, iban juntos a la escuela, vivían en la misma casa, tenían la misma educación. Todo esto hasta los 13 años. A los 13 años, dice el pasuk, Esav ish yodea tzaib ish sadeh. Bezrat Hashem, que me dé tiempo de alcanzar todo lo que hay que hablar. Jacob ish tam yoshevo halim. Esav quiere empezar a salir. Quiere salir a la calle. Ish sadeh. Y Jacob dice, no estoy listo. No estoy listo. Me da miedo. La calle es un peligro. La calle hay una influencia. Hay, tristemente, valores diferentes a los que en casa de papá me han enseñado. Y los papás tenemos que ser muy inteligentes de cómo lograr impactar en nuestros hijos de tal manera que cuando salgan a la calle no se influencien de lo de afuera. Es muy peligroso. Yo quiero que siga los principios y los valores y la ideología que llevas en casa. Pero muchas veces la calle nos destantea y los hace caer, los jala. Lo aleno. Viene Esav y dice, papá, Isadeh. Y no podía con él. Y se fue. Isadeh. Jacob decía, perdón, yo todavía no me siento listo. Yoshevo Halim. ¿Hasta qué edad siguió siendo ese Yoshevo Halim? Hasta los 63. Fíjense, 63 su padre ya tenía hijos. Jacob seguía soltero en casa de papá y mamá. Yoshevo Halim no se siente listo. Ahí es la historia famosa de las Berajot, que sería para otro tema. A lo mejor en Shabbat hablemos un poquito del tema. Que es el momento en que se separa, en que quiere Yitzhak dar la Berajá a Esav y al final se la da a Jacob. Que hay que entender que Yitzhak no era suficientemente capaz, inteligente de darse cuenta que no son para Esav, esas Berajot. Y como paréntesis, nada más para darles una probadita de lo que es. Mucha gente se equivoca. Toda la verajá que Yitzhak le quería dar a Esav era verajá de este mundo, no de cosas espirituales. ¿Sabían? Veiten lecha Elokim mitala shamaim mishmane haaretz verov dagam betirosh ya'abducha amim ishtachavu lecha lehumim heve gevir leachecha ishtachavu lecha veneimecha. Son puras verajot de verajá, de salud y parnasá aquí. Y Esav tenía un plan de vida en sus hijos. Uno trabaja y otro estudia. Este lo mantiene. Yitzhak tenía ese plan de vida. Así como Jacob lo hizo ¿con quién? Con Isahar y Zebulún. Yitzhak tenía un plan de vida. Nada más que Esav lo echó a perder. No es el momento de ampliar. Pero por ahí va la línea de Yitzhak. Yitzhak no es que no sabía quién era Esav. Él pensaba que Esav es más apto para el trabajo, que no está mal. Y Jacob es más apto para estudiar, que es lo que él le gusta. Y entre los dos haremos una unión. Es Etz Chaim Hila Mahazikim Babe Tomejea Meushar. Hay los que estudiamos y hay los que trabajan y apoyan a la Torah. Hasta esa edad, Jacob sigue estudiando.
Llega, le quita las verajot. Esav se molesta. Esav quería los privilegios, pero no los compromisos. Es otra plática que hay que hablar. Él quería todo el tiempo el privilegio de ser mejor, pero no los compromisos que te llevan al ser mejor. Se enoja y lo quiere matar. ¿Qué hace Yitzhak y Rivka? No, mi vida, perdón. Muévete. Hay que irse de aquí. Pero Jacob no se siente listo. ¿Y qué hace? Se escapa 14 años. Antes de irse con Labán, se va otros 14 años a estudiar a la yeshiva de Shem Baever. Jacob no se siente listo. ¿Se puede creer? De valores y de fuerza de enfrentar una dificultad como Labán, de no caer en la idolatría, de no caer en los valores, de no caer en todo lo que o sea, el contexto de lo que es una casa judía. Les cuento una historia en breve. Es una historia real, ¿eh? Había una pareja de jajamín del tiempo. Sí, claro. A eso voy, es lo que quiero llegar. Sí, claro. Pero él seguía sintiendo que le falta. Pero le falta seguridad de estudio. No sé si de estudio, de poder tener una fuerza para enfrentar. Y lo voy a explicar. Dice, escuche, dice Rabotai, una historia verídica muy interesante del tiempo del Talmud. Había una pareja, sí, se llamaba Rav Kahana, el papá. Es que en la Gemara es muy conocido ese nombre, pero no se refiere al más conocido de la Gemara, sino a otro un poco más tarde. Pero los dos se llamaban Rav Kahana. Tuvo mucho tiempo, tristemente, tratando de traer familia, no tenía familia. Al final, Boreolam los premió con un hijo, Veikare Shemo Be Israel, Slik. Nombre raro. Slik. Pasan 3 años, 4, 5. Dice el jajam, perdón, este hijito lo vamos a mandar a la yeshiva no sé a cuál, porque aquí el ambiente no me gusta. ¿Qué creen que dijo la mamá? Pues no, espérame, está chiquito, es mi único hijo, ¿me lo vas a quitar? El otro decía, pero me da miedo, la calle es peligrosa. Llegaron a un acuerdo, Baruch Hashem, que eso hay que aprender, que la pareja tiene que dialogar más no pelear. Hay que aprender a platicar y buscar soluciones entre los dos. Yo cedo un poco, tú cedes un poco, llegamos a un punto medio. Esa es la jojma de una pareja. No por WhatsApp. No por WhatsApp, sino dialogando. Viene y traen a un moré modesto, llamado Rabbi Elazar, o Rabbi Eliezer, no recuerdo. Oye, qué moré, ¿no? De los jajamín del tiempo del Talmud. Rabotai dicen, le enseñó 25 años. ¿El mismo moré? El mismo moré. O sea, si tenía 3, 4, 5 años, ya tiene casi 30. Y durante todo ese tiempo casi no salía a la calle. Lo tenían estudiando todo el tiempo, como tipo Jacob. Todo el tiempo estudiando. Llegó Rabbi Eliezer, o Rabbi Elazar, repito, no recuerdo el nombre, uno de esos dos, y le dice a su papá Rav Kahana, ya no tengo que enseñarle. O sea, me refiero, ya se sabe todo, de arriba abajo, lo que quieras, toda la Torah. Ya, mi trabajo acabó aquí. Gracias, le dio su último pago, se fue. Le dice Slik a su papá, bueno, quiero salir a la calle, al mundo, quiero conocer. Mi vida, ya estudiaste muy bien, ya estás preparado, sal. En aquellas épocas, el mercado, no es como decir el mercado de Argentina, no. Así, al mercado le llamaban al lugar donde había de todo. O sea, había desde vender los artículos principales de comida, como vender diamantes. O sea, era muebles, todo. Era un mercado donde vendían todo. Le llamaban en la Gemara Yom HaShuk. El día del mercado vendían todo. Llega al mercado, camina, está viendo, de repente llega y tiene sed. Y vio que había un señor, en aquellas épocas había los aguateros, que acarreaban el agua, traían y la vendían. Y este estaba sentado vendiendo agua porque quisiera tomar. Tenía sed. Le dice, deme por favor un vaso de agua. Sí, con mucho gusto, son 10 pesos, por ejemplo. No tenía dinero, él no cargaba dinero. Le dice, no tengo dinero, pero le puedo decir un pirush de Torah. Le va a decir la Gemara tal o el pirush de la persona de la semana.
Se le queda viendo el señor que vende agua y le dice, mira mi vida, eso no es pagar. A mí me pagas 10 pesos, te doy. No me pagas, no te doy. Dice, ¿cómo? Pero yo sé toda la Torah. ¡Toda! ¿No sirve para pagarle un vaso de agua? ¿Me pagas? Dinero, te doy. No me pagas, no te doy. Dice, ¿cómo? Pero mi papá es Rab Kahana. Pues mi abuelo es Abraham Avinu. ¿Qué quieres que haga? Me pagas, te doy. No me pagas, no te doy. Este Hazit, en hebreo se dice Nishbar. ¿Saben qué es Nishbar? Se quebró. Dice, ¿cómo? Toda la Torah, 20 años de estudio, no valen un vaso de agua. No puede ser. Llega a su casa, enojado, frustrado. Le dice a su mamá, mamá, este negocio de estudiar Torah no sirve para nada. Le dice, hijo, ¿qué pasó? A la primera lo tumbaron. A la primera. Dice, yo me quiero salir, yo no quiero esto no sirve para nada. La mamá se puso nerviosa, espérate que llegue papá, vemos qué hacemos. Llegó papá, Rav Kahana, le dice a su papá, papá, todo esto no sirve ni para un vaso de agua, quiero salir a trabajar, el dinero es lo que vale. Está bien, hijo, vean lo que es un educador inteligente, jajam, no se enganchó, lo educó, vean qué hermoso. Dice, mira mi vida, ¿tú quieres trabajar? Está bien, jabot. Cada quien hace lo que le gusta. Pero para trabajar hay que abrir un negocio. Para abrir un negocio, también. Para abrir un negocio hay que invertir. Para invertir hay que sacar los ahorritos. Te voy a dar un diamante, que tengo guardado, y vas otra vez al shuk y a ver cuánto te dan por él. Pero no lo vayas a vender. Primero dime cuántos postores hay, cuánto te da cada uno y decidimos a quién se lo vendemos. Era muy educado, sí papá, ya. Se fue. En la entrada del shuk era pues, los productos básicos, la comida, carne. Se le ofrece a un carnicero y dice, oye mira, no se burlen, yo no conozco un diamante. Yo. O sea, yo si veo fantasía o de verdad, no sé diferenciar. No sé, yo no sé. Bueno, Baruch Hashem, no sé diferenciar. Entonces le enseña al carnicero el diamante y le dice, ¿cuánto me da usted por él? El otro Hazid no sabía diferenciar, no sabe que es un diamante. Le dijo, mira, se ve bonito, te doy 200 pesos. No lo vende. Va con otro, que tienen un poquito más, gente un poquito de más nivel, yo te doy 10,000 pesos. Porque veo que es algo de fantasía aparente, no sé, pero está bueno, se ve bonito. Sigue caminando, no les hago la historia larga porque es muy interesante, va con cada tipo de persona del shuk hasta que llega con los joyeros. El joyero dice, a ver tu diamante, se lo enseña y dice, no, espérate, no, esto está, se pone, ya saben, su cosita que se pone acá en el ojito, lo empieza a ver, y llama a sus compañeros, vengan a ver este diamante, no, esto está fabuloso. Dice, la verdad, nunca había visto un diamante igual, no te puedo decir precio exacto, pero por lo menos van $1,000,000. Estoy diciendo ejemplos, ¿no? Se volvió loco y dice, ¿cómo 1,000,000? Me dan 200 pesos, no puede ser. ¿Me lo vendes? Dice, no, espérate, me dijo mi papá, educado el muchacho, que no puedo vender hasta que, está bien, se regresó a su casa. Llega Rav Kahana y dice, hijo, ¿cómo te fue hoy? Muy bien, papá, no sabes cómo puedes tener este tipo de diamante en la casa, es peligroso, hay que guardarlo en un lugar especial. ¿Qué pasó, hijo? Ya le cuenta la historia. Dice, ¿cómo? ¿El único que te dio fue el joyero? O sea, que te propuso. Dice, no, papá, pero no te voy a decir lo que me dijeron los ignorantes, los que no saben de diamantes. Esos no. Hubo uno de 200 pesos, de 10,000, pero esos no saben, hombre. Aunque vale, o sea, los de arriba un poquito más valoraban que el de abajo. Pero el que de veras sabe, ese me dijo el precio real. Muy bien. Dice, ahora que tus oídos escuchen lo que tus palabras dicen. Ayer estabas enojado porque un aguatero no valora tu Torah. ¿A quién le fuiste a preguntar? ¿Al que vende agua? ¿A alguien que no tiene educación? Me refiero que es gente muy humilde, muy buena, pero no sabe valorar lo que es saber Torah. ¿Cómo le vas a preguntar a él si el valor de la Torah es o no es para que te dé? No tendría que darte un vaso de agua, tendría que darte todo el tambo, no sé. ¿Cómo? Por Torah, el que valora, sabe valorar. ¿Por qué cuento todo esto?
es interesante, hay que hablar por sí mismo una plática de lo que es ser educador, de lo que es hacer que el niño entienda las cosas, no solo impregnes a la fuerza, haz lo que piense, haz lo que razone, para que las cosas le entren al corazón, que no se queden superficiales, pero es otra plática. Pero todo esto que se ve, a la primera cayó, a la primera, la calle es peligrosa. Jacob se sentía que todavía no está listo. Mi pregunta es la siguiente: si Yitzhak sabía que para poder salir a la calle se necesita mucho más preparación y más para llegar al tramposo de Labán, que lo único que tenía de blanco era su nombre, que era un negro, era un malvado, Ramay, ¿cómo dice Ramay? Tramposo, mentiroso, soberbio, no, lo peor. Enfréntate con él y no te enojes. Jacob vino, nunca se enganchó con él. ¿De dónde sacó esas fuerzas? Preguntan, Ramoshe Feinstein pregunta, ¿y si Yitzhak sabía eso, por qué no lo mandó Yitzhak a la yeshiva antes de mandarlo a casa de Labán? Porque Jacob se fue por sí mismo y estuvo bien, Ahí está que la Torah no lo reclama por haberse ido a otro lugar a estudiar antes de irse con Labán. Pero ¿por qué no se lo pidió su papá? Termina de prepararte. Rabotay, la respuesta es extraordinaria y es el segundo punto. Dice la Mishnah en Pirkei Avot. Hay una Mishnah en Pirkei Avot muy interesante, ¿sí? Que nos cuenta. Ama Rabbi Yossi ben Kisma. Dice Rabbi Yossi ben Kisma, en una ocasión, Pa'amahat, Aiti me'alech baderech, me encontré en el camino con una persona. Amarli shalom, ehazarti lo shalom, nos saludamos bonito. Y me dice, ¿de dónde vienes? No, yo vengo de una ciudad, Jajamim Gedolim Besofrim, una ciudad de Jajamim, ahí pura Torah, Irat Shamayim, Baruch Hashem. Y en el lugar donde vivía el amigo que se encontró, no había Torah, no había Jajamim, no había Yeshivot. Le dice, Rebi, Retzoncha shetadur imanu bimkomenu, Jajam, vénganse a vivir aquí, necesitamos gente como usted. Y si usted se viene, dice la Mishnah, le voy a dar a usted 1000 alafim dindre zahav, o sea, 10,000 monedas de oro. Digo, no sé si al mes, si al año, si a la semana, no sé, pero era mucho dinero. Y Rabotay, pues sí, la verdad, quien diga que no, creo que miente, pero está tentativo, ¿no? Pues es un buen sueldo. Dice Rabbi Yossi, le dice, no, Leolam, afilu que me des, kol kesef zahav shebaolam, dame todo. Enidar, ela bimkom Torah. Yo nada más vivo en un lugar donde hay Torah. Por eso cuando alguien va a comprar una casa, se va a cambiar de colonia, lo primero que tiene que checar es un Betacneset, escuelas para sus hijos que le den esa educación judía de Torah, de mitzvot, de Irat Shamayim. ¿Por qué? Porque la influencia es muy peligrosa. Preguntan Jajamim, ¿por qué? La misma pregunta. ¿Por qué no que reciba el dinero y que construya la yeshiva? ¿Cuál es el problema? Si están dispuestos a invertir por un jajam tanto, pues estos que venga el jajam, que reciba el dinero, que lo use para ver una yeshiva, un Betacneset, un kolel. ¿Por qué no? ¿Alguien tiene una respuesta? Por eso, entonces, que abra él con el dinero la educación. ¿Por qué no los va a educar? El lugar te influencia también. Escuchen algo realmente formidable, y esto es el punto que hay que inyectarle a los hijos. Hay un concepto que se llama voluntad. Con dinero no construyes. Con dinero no eres exitoso, porque sin voluntad de hacer las cosas no logras nada. Yo puedo abrir una yeshiva, un knis, un kolel, lo que tú quieras, pero si los asistentes no tienen voluntad de venir a aprender, de venir a crecer, no vas a hacer nada. Si Yitzhak le dice a Jacob, vete a estudiar, porque el papá le dice, pero el hijo no tiene voluntad, no sirve de nada. No lo puedes obligar. Lo puedes obligar a asistir, mas no a transformarse. ¿Me estoy explicando? Y lo que la Torah nos enseña es que Jacob tenía esa voluntad por sí mismo, no porque Yitzhak se lo diga.
Y eso es lo que inculcó Abraham en Isaac, y es lo que inculcó Isaac en Jacob, y que tristemente no se impregnó en Esav. ¿Me estoy explicando? Si nosotros queremos inculcar algo en nuestros hijos, el número uno es inculcar la voluntad. Ahí voy. La voluntad de querer ser mejores. Cuando yo voy a prender una vela, tengo que generar fuerza que esa vela pueda prender otras velas. Si no, se llama tofeach shelo al menat leatpiach. Quiere decir, es algo mojado que no moja a otros. Y nosotros como padres tenemos que meter esa fuerza de razón, de voluntad. Y usted pregunta, ¿y cómo? Cuando ven que el papá tiene razón. Cuando ven que el papá y la mamá trabajan con esa voluntad de querer ser mejores. Y voy a explicar a qué me refiero. Ese es el punto último. Y esos son las neuronas espejo. En los años 90, en una universidad en Parma, en Italia, había un profesor que se llamaba, si lo escribí bien, Giacomo Risolati, así se llamaba él, que ellos estaban muy preocupados en aquellas épocas en entender y comprender y ayudar a los autistas. Los papás que tenían hijos autistas y los querían ayudar, y no había manera de ¿qué? De comunicarse, porque no hablaban, era un problema. Y entonces, como ustedes saben, existen los electroencefalogramas, que se pone cosas aquí en la cabeza para poder detectar sus pensamientos, sus movimientos, que ahí se ven las neuronas del cerebro. Entonces, los mismos que estaban haciendo los estudios y enfrente estaban los autistas, que estaban haciendo con ellos los estudios, uno de los que estaba haciendo el estudio se le antojó comerse un cacahuate, un chocolate, X, empezó a comer algo, pues en lo que están. Y las neuronas de la persona que está comiendo producen obviamente un movimiento X por comer. El paciente que estaba enfrente, parado sin moverse y obviamente sin comer, sus neuronas empezaron a hacer exactamente el mismo movimiento. Exacto. Y de ahí sacan el nombre de las neuronas espejo. ¿Me explico? Que lo que estás viendo en el otro, aunque tú no te das cuenta, pero el otro está haciendo un efecto espejo. Me imagino que todos hemos sido testigos y nos llena el alma y el corazón. Cuando tenemos a un bebito chiquito, y más si es nuestro nieto, de repente lo ves y le empiezas a reír y te regresa la sonrisa, te fascina. Mira, se rió conmigo. ¿De dónde viene eso? Le prendiste, Baruch Hashem, Beliainara, funcionan sus neuronas espejo. O sea, él rió porque tú te reíste, no entiende, es un bebé, todavía no tiene la capacidad de entender, de reírse. Pero como tú te reíste, le prendiste su neurona espejo y se rió igual que tú. Y tú lo viste porque esa neurona le hizo a él ese gesto de una sonrisa. Es extraordinario, es bellísimo. ¿Es espejo de lo que estamos sintiendo o de lo Muy bien, a eso voy. Entonces quiere decir que yo tengo un impacto hacia el prójimo y según lo que yo hago, se lo transmito, quieras o no, al otro. Es un espejo, es forzoso. Así va a ser. Hay una pregunta que es la pregunta del millón, así le llaman, ¿no? ¿Cómo lograr que la otra persona que está molesta, que está sentida, que tiene algún pleito, cómo logramos cambiarle su manera de pensar? Y todos, a lo largo de la historia, ven la manera de que el otro cambie, que el otro haga algo. Pero aquí se dieron cuenta de que para que el otro cambie, tú cambias. Y si tú cambias, las neuronas harán espejo con él y automáticamente él va a cambiar. Pero pensamos, se me está acabando el tiempo, pensamos que esto realmente lo
fue un descubrimiento de Risolati. Pero les voy a decir la verdad. Eso lo dijo Shelomo HaMelech. Hay un pasuk en Mishle, hace muchos años atrás, no necesitamos a este profesor de Italia, y dice así: Kemaim panim el panim, ken leva Adam el Adam. Si tú te paras junto a un lago, un río, que tiene agua cristalina, limpia, ¿sí? Automáticamente cuando tú pones la cabeza enfrente, te ves y te reflejas. Dice Rashi, hace 800 años atrás, dice: así como el agua, una persona la ve y se le ve la cara, y es tu misma cara, si tú te ríes, el agua se ríe. Si tú te enchuecas, el agua se enchueca. Así, dice Rashi, así el corazón de la persona hacia el corazón del compañero. Si tú te ríes, él se reirá. Y si tú le pones cara chueca, él te la enchuecará. Y los corazones son espejos. ¿Quién lo dijo? Shelomo HaMelech. ¿Quieren que me vaya más arriba? No lo dijo Shelomo HaMelech. Lo dijo Rivka Imenu. Dice el pasuk con Rivka. Hay un pasuk en la perashá de esta semana. Vean cómo empezamos con Toledot, es el principio de la perashá. Seguimos con Jacob y Esav. Pero a lo largo de la perashá, cuando ya Jacob tiene que irse, Rivka le da una orden. Le dice así: Beyashavtai moyamim. Te vas a quedar con Labán un tiempo. ¿Cuánto, mamá? Ad asher tashuv hamat ajija. Hasta que se le quite el enojo a tu hermano. Y ahí no termina el pasuk. Y dice, bueno, mamá, ¿yo cómo voy a saber? Dice, ad shuv af ajija mimja. Hasta que se te quite a ti el enojo. ¿Ven qué hermoso? Otra vez. Rivka le dice a Jacob: te vas a ir. Mamá, ¿hasta cuándo? Yo me quiero imaginar un señor de 63 años. Mami, ¿hasta cuándo? Es un señor mayor, ¿no? Ese es el respeto que le tenía a mamá. ¿Hasta cuándo? Hasta que a tu hermano se le quite el enojo. Bueno, mamá, ¿yo cómo voy a saber? Ad shuv av ajija mimja. Hasta que a ti se te quite el enojo de él. Porque Jacob también estaba enojado y tenía justa razón, porque lo había engañado, porque él le había vendido la Bejorá y el que estaba engañando era Esav, no era Jacob. También se vale que Jacob se haya enojado, pero mientras tú no quites el enojo, a él no se le quitará el enojo. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Esav puede empezar, pero también Jacob puede empezar. Jacob puede decir, pues que empiece él. Y Esav puede decir, no, pues que empiece Jacob. Y ese es el problema de la vida, de los problemas. Cada quien dice que el otro empiece. Y Rivka le enseñó a Jacob no solamente que los corazones son espejos, no solamente las neuronas espejo, sino le enseñó que el inteligente es el que sabe empezar. Porque ella le podía decir hasta que tu hermano empiece y se le quite el enojo de ti. Él no lo va a hacer, porque sabe ese sabe. Y yo me pregunto si tú quieres ser Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Cuando regresa después de su familia, Jacob no pudo regresar antes, no porque no quería quitarse el enojo, sino porque tenía que construir la familia. Cuando se casó con Lea, Rachel, Silpá, Bilhá, tiene a sus hijos hasta Yosef. Cuando tiene a Yosef, dice la próxima semana, ya es momento de ir, me tengo que reconciliar con mi hermano. Va en el camino y sabe que Esav está muy enojado. Y manda 400 personas con él para poder pelear. Jacob sabía que este iba con todo. Dice Rabotay, la historia la pueden ver la semana próxima, dice que de repente lo abrazó y le da un beso. ¿Qué le pasó a Esav? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le dio un beso? Rabotay, pero el pasuk ahí dice unos momentos antes, dice que Jacob se posternó 7 veces ad gishto ad ahiv.
hasta que se acercó a su hermano. Le costó 7 veces posternarse. ¿Qué es posternarse? Doblegarse, ser humilde, ser sumiso. Acepto que yo tengo que empezar. Fue el consejo de mi madre. Y yo tengo que quitarme el enojo. Sí, pobre Esav, por el motivo que quieras, la manera que quieras, entenderás y sabrás cómo lograrlo. Pero empieza a agachar la cabeza. La primera vez no me funcionó al 100, va la segunda. No he logrado, la tercera, va la cuarta, no te rindas, otra más, va la quinta, no puedo, no te rindas, síguele. 1, 2, 3, ¿hasta la qué? Hasta la 7, pero lo vas a lograr. Y si lo logras, es Adahiv, hasta tu hermano. Pero el exitoso es el que sabe empezar, es el que sabe ser humilde, el que sabe ser sumiso, el que sabe que el ganar no es el tener la razón. Hay una frase en hebreo, ¿cómo se dice? Al tiyet sodek, tiyeh jajam. Al tiyet sodek, tiyeh jajam. No es buscar quién tiene la razón. Vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, con sonrisa. No hay algo más hermoso que eso. Pero para eso hay que trabajar. Entonces vamos cerrando, Rabotay. El mensaje es extraordinario. Ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Sí. Todos tenemos hijos, pero hay Abraham, Holidet Yitzhak. Hay los hijos que hay que educarlos y tienes que impregnar ese amor y cariño a las cosas. Por eso hay un concepto que se llama Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones que tú construyes, pero con tu actitud, con tu enseñanza, con tu visión a la vida, con tu proyección, con tu manera de llevar. Eres el ejemplo de tus hijos y de los que te rodean. No creamos que los hijos no nos ven. Son espejo de nosotros. Son espejo de nosotros. Y para eso hay que impregnarles lo más importante que se llama el ratzón. Es la voluntad. Esav se creía que él estaba listo para salir. Salir a la calle, señores, es muy peligroso. La calle que se vive hoy en día no es la misma que se vivía cuando éramos muchos de aquí jóvenes. Se ha cambiado. Antes podías hacer cosas y aunque no estaban bien según la Torah, pero de alguna manera no te jalaba a caerte en cosas mucho más graves. Hoy, Brevinan, aparte de la situación alágica, es perder la moral, perder el prestigio. Está terrible. ¿Quién se siente listo para decir me puedo salir a la calle? Y cuando digo salir a la calle me refiero también en los celulares que están abiertos y que uno puede decir, me meto a donde quiera. Salir, sí, es muy peligroso. ¿Quién está listo para eso? Hay que estar siempre en un Betamidrash, en unas clases de Torah. La verdad, admiro que Baruch Hashem vienen a escuchar, quieren Lishmoa Devar Hashem, poder crecer, poder cambiar, pero tenemos que estar siempre conectados a este concepto que se llama Betamidrash, una yeshiva, un kolel, un lugar de Torah. Hay que cambiar. Jacob Avinu entendía ese concepto, pero Yitzhak nunca se lo pidió, se lo transmitió, porque no es pedir, es transmitir la voluntad de querer cambiar, la voluntad de ser exitoso. Y la parte más difícil de la vida, pero es la que tenemos la responsabilidad de lograr, es Midot Tovot. Independientemente de Torah y de Yirat Shamayim, que obviamente es importante, es la base de la vida, pero el que no sabe convivir con la gente, cae. El que no sabe ser humilde. ¿Cómo dice el pasuk? Jacob Ishtam. ¿Saben qué es Ishtam? Esav era pícaro. Said bepiv, mentía, engañaba. Hay una frase aquí en México que dice, el que no tranza, no avanza. Esas decía Jacob, no sé cómo se hace. Soy Tam. Me puedes vacilar y me la voy a creer. Y me puedes volver a vacilar y me la voy a volver a creer. Porque no soy de eso. Mi esencia es diferente. No, y ¿cómo le dicen aquí al que es así, Tam? Aquí es, ¿cómo le dicen? El tontito, el matadito. Y para la Torah es el más exitoso. Es el más grande. Pero, Jajam, ¿qué pasó con Esav que no espejió con sus padres? Muy bien. Esa es la pregunta que hay que explicar. ¿Sí? ¿Qué pasó con Esav? Pero hasta aquí nos quedó claro. Con Jacob lo logró
y fueron las neuronas espejo. Y Jacob lo logró transformar ¿a quién? Al mismo Esav, lo transformó, lo cambió, le tenía un odio, lo hizo que lo quiera y que le dé un beso y que le diga voy contigo. ¿Cómo le hizo? Porque es de corazón y las neuronas son espejo. ¿Qué le pasó a Esav? Las neuronas espejo existen, pero al final de cuentas el libre albedrío lo tienes tú. Y el Yetzer Hará siempre existe. Y la ta'avá, el instinto negativo a ir a lo fácil, a lo natural, a lo que nuestro corazón tristemente negativo nos dice, eso lo tenemos no hoy ni ayer, siempre. Y aunque usted, Baruch Hashem, fue educada por unos padres extraordinarios, no me diga que no tenemos el Yetzer Hará a veces, de a veces jalarnos un poquito y me vuelvo a regresar. Y trato, ahí voy. Muy bien, aunque tuve, entonces, ¿cuál es la jojma de la vida? Agarrarte de ese espejo y caminar por ahí en contra de la naturaleza, el principio, hasta que lo logres hacer parte de tu vida. Es como cualquier persona que quiere quitar un vicio creado, ¿no? Quiere empezar a hacer ejercicio, quiere comer más sano, de verdad, quiere comer sano, quiere comer verduras, frutas, ¿cómo se llama? Agua, no refrescos, ya no por dieta, por saludable. No me digan que no es difícil. Es difícil. A veces la gente quiere ser un poco más sano y le cuesta. Y a veces le cuesta empezar. Y cuando ya empezó, a lo mejor 2 días se vuelve a caer. Y poder trazar el camino y convertirse en alguien realmente que come sano, es un trabajo de vida. Pero nadie dice que no tiene tentación. Y aunque hay una neurona espejo que te dice la claridad de las cosas, pero claro que tienes que hacer lo tuyo. Y la dificultad de Esav era que él quiso decidir diferente. Él quiso y tomó esa decisión. Todas las cosas que es por culpa del papá, Berminan, ahí tienes razón. El papá no lo enseñó bien, el papá no lo hizo bien y lo metió en un camino equivocado. Pero cuando el papá hizo todo lo correcto, los educó bien, dio buen ejemplo, escuelas buenas, los trajo al CNIS, les enseñó, les inculcó amor, cariño, verajá, no con equivocaciones. Y aún así, el hijo tomó tristemente otros caminos por XY. ¿Mande usted? Obviamente. Es el último punto que iba a decir. La mamá de mi maestro, Alea Shalom, mi maestro se llama Ratzvi Rotberg, uno de los Gedolín de la generación. En una ocasión me dijo, ¿sabes cuántas lágrimas lloré cuando prendía las velas para que mis hijos estén en el buen camino y sean exitosos? Los hijos no nada más hay que traerlos y educarlos. Ese es el último punto. Hay que pedir mucha tefilá, Boreolam. Ese es el punto más importante, porque a veces puede uno tratar de educar y no influenciar y todo, y tristemente a veces las cosas, Berminan, no te salen. Y hay que pedir tefilá. Ustedes, las mujeres, son las que más tienen esa fuerza, y más al momento de prender las velas. Al momento de prender las velas, Boreolam, por favor, que mi esposo, mis hijos, que todos estén sanos, que estén bien, que haya verajá, que haya éxito en sus caminos, que los nietos sean... Hay que pedir, Baruch Hashem, muchos aquí tenemos nietos, que todos los nietos estén en el camino, que nadie, Barminan, vaya a caer en tentaciones no correctas, que son cosas que las mamás, obviamente los papás también, pero las mamás tienen esa fuerza. Acuérdense, la mamá tiene la fuerza más que cualquiera. No les interesan los honores. Kol kebodá bat melech penima. Ella está dentro, pero todo depende de ella. ¿Y cuál es la prueba? Cuando Yitzhak se casó con Rivka, dice el pasuk, Vainaje Yitzhak ajareimo, se consoló detrás de que había perdido su mamá. Habían pasado 3 años y no se consolaba porque no veía la grandeza de una mujer como era su mamá. Pero cuando llegó Rivka y vio sus mismas cualidades, su grandeza, su pureza, su humildad, todo, dijo, esto es lo que estaba buscando. Una mujer que le llene como lo hacía su mamá. Bezrat Hashem, que logremos tener esta verajá de educar a nuestros hijos, de verlos exitosos, pero acuérdense, para ser exitosos hay que empezar por uno mismo, dando el ejemplo. Shabbat Shalom y Boraj.